Bueno, vamos a hablar, como ya ha dicho nuestro viceconsejero, de tres plagas en cereales de invierno. Son dos plagas de suelo, zabro y gusano de alambre, y luego otra plaga que queremos que conozcáis también. Y si me vais a permitir, primero una brevísima introducción de que todo este tipo de actividades y todo lo que vamos a hablar a continuación se centra dentro del marco de la gestión integrada de plagas, que como recordatorio para todos lo que pretende es una adecuada convivencia con los patógenos, siempre dentro de unos parámetros de rentabilidad y sostenibilidad tanto económica como ambiental. Aboga por una minimización del uso de productos fitosanitarios en unos niveles que estén económica y ecológicamente justificados, reduciendo asimismo los riesgos derivados para la salud humana y el medio ambiente. Dentro de este esquema, y si asumimos la gestión integrada de plagas como un ciclo, vemos que tiene especial importancia el monitoreo de esas plagas. Pero la palabra monitoreo en este caso es un poquito más compleja de lo que podríamos asociar. Realmente lo que se pretende con esto es un conocimiento mayor de cada una de las plagas, cuáles son sus ciclos biológicos, cuándo puede afectar a nuestros cultivos, en qué momentos tenemos que tener especial cuidado y, por supuesto, el cómo debemos seguirla. Después de esta breve introducción vamos a empezar a aplicarlo ya directamente en el primer caso, que es el zabro. Es una plaga que en determinadas zonas de Castilla y León es bastante conocida, en otros probablemente simplemente suene el nombre. El agente causal es este coleóptero, este escarabajo de la familia Carabidae, que es Zabrus tenebroides, y de él lo que podemos destacar es que cuando en el estado adulto, al principio, cuando emerge suele tener un color más castaño, más rojizo, pero luego a medida que van pasando los días ya tornan estas tonalidades negras, mates normalmente, con estas acanaladuras que veis en el abdomen. Es un escarabajo relativamente sencillo de diferenciar, y de él lo que nos importa ahora es su ciclo. Dentro de su ciclo, que como veis es un ciclo biológico sencillo, los adultos ponen los huevos allá a finales de junio hasta el final del otoño, y las larvas comienzan a aparecer entre septiembre y abril. Esto es, por lo general, hay años que puede alargarse, cortar estos periodos. Por ejemplo, el año pasado se estuvieron visualizando larvas hasta el mes de junio. La larva cumple 3 estadios de desarrollo que se distinguen entre ellos básicamente por tamaño y por color, y realmente los daños los produce en este estado, en el estado de larva, ¿vale? Lo que hacen estas larvas viven en el suelo, y entonces lo que en ocasiones podemos ver, no es sencillo, pero en ocasiones podemos ver los agujerillos estos que dan lugar a las galerías en las cuales habitan las larvas. Si excavamos un poquito, las encontramos. Son estos gusanitos que aquí les tenemos un poquito aumentados. Vemos que se distinguen por la prominencia que tienen en sus mandíbulas, el color pardo del tórax, el color más clarito del abdomen, aunque tiene algunas tonalidades también más parduzcas, estos dos apéndices que le salen en la parte de atrás. Y lo que hace esta larva es sale de esas galerías, y en esta planta que vemos en apariencia normal, lo que provoca es que introduce la punta de esa hoja en el interior de las galerías. Aquí tenemos otra fotografía, en este caso son dos de las puntas las que ha introducido, y lo que hace es la roe las hojas, roe concretamente el parénquima foliar, respeta la nervadura y da un aspecto deshilachado que es una sintomatología muy típica y casi propia del zabro. Esto nos sirve también para distinguir de otras posibles plagas. Aquí tenemos una fotografía bastante representativa en el cual podemos ver las galerías, podemos ver la larva del zabro y podemos ver ese aspecto deshilachado que va dejando en las hojas, en la base del suelo, en las hojas a medida que va haciendo los daños. Aquí tenemos otra fotografía que se ve bastante claramente esos deshilachados. Tenemos aquí un aspecto, si arrancásemos una planta, veríamos que conservaría algunas hojas todavía sanas, pero veríamos también algunas hojas ya dañadas con ese deshilachado tan característico que comentamos. Aquí tenemos otro detalle. Si bien normalmente es la punta lo que introduce y tendríamos este tipo de aspecto, en otras ocasiones esa otra parte de la hoja a la que ataca. Y luego esto es otra sintomatología que a veces nos puede parecer diferente, pero realmente está relacionado con lo mismo. Aquí aparenta que puede ser otro tipo de mordedura, pero vemos cómo conserva todavía parte del deshilachado, y en esta otra, que también está producida por el zabro, pero ya no encontramos ese deshilachado, pero es sintomatología también de zabro.
La expresión a nivel de parcela es bastante variable. Aquí tenemos, por ejemplo, un rodal en el cual prácticamente todas las plantas han sufrido algún tipo de daño, lo vemos claramente por el deshilachado, otra toma de un rodal, pero en otras ocasiones puede ser algo más disperso por la parcela, no en rodales tan claros, o bien asociado a un borde de la parcela, solamente en uno de los laterales. Esta fotografía también es bastante representativa porque lo que tenemos en este trozo de la izquierda es un cereal que se había labrado, había habido laboreo, se había removido el terreno antes de la siembra, mientras que aquí estaba en siembra directa, y ya estamos viendo parte de lo que se pueden considerar como medidas preventivas, como medidas dentro de la lucha integrada, que una de ellas es la remoción del terreno. Y luego en parcelas donde el zabro es endémico, digamos que ya está presente y no se hace ningún tipo de práctica, pues podemos encontrarnos que llega a afectar a toda la parcela. Posteriormente el zabro vuelve a las galerías. Normalmente la actividad, no lo he dicho, pero lo hace desde el atardecer hasta el amanecer, es de hábito más bien nocturno, pero llega ya un momento de su desarrollo en el cual se entierra, y como vemos es a bastante profundidad, no es a nivel superficial, es un enterramiento a bastante profundidad, y lo que hace ahí es pupa, se transforma en la pupa. Aquí tenemos otro detalle, para posteriormente a partir de ahí que vuelvan a aparecer los adultos. Los adultos normalmente viven enterrados, viven debajo de taboncillos, pero lo que sí que les podemos ver también normalmente al atardecer es cómo pueden comer en ocasiones flores y algún grano en formación del cereal. Si bien estos daños no son significativos, no suelen tener absolutamente ninguna repercusión en el rendimiento. En cuanto a las medidas preventivas que se consideran dentro de la lucha integrada, es sobre todo tener mucho cuidado en parcelas donde se hayan observado ataques previos, donde en otros años hayamos tenido zabro, o en parcelas próximas o colindantes. Las medidas que se suelen recomendar es la rotación de cultivos, especialmente evitar siembra de cereal sobre cereal. Aquí sí que mencionar que zabro suele atacar bastante a trigos, cebadas, centenos, pero no suele atacar demasiado a la avena, ¿vale? La rotación, pues si es viable, si es técnicamente viable, si es económicamente viable, incluso respetar la rotación no sembrar cereal incluso al menos en un par de años. Luego también el retraso al máximo de la fecha de siembra, al máximo de lo que nos vaya a permitir el cultivo y la variedad seleccionada, la eliminación del rastrojo y el ricio mediante laboreo, preferible con volteo, para sacar al exterior esas pupas y esas larvas que están a esa profundidad, y evitar prácticas de siembra directa. Estas son las medidas preventivas clásicas. Si nos referimos ahora a la lucha con productos fitosanitarios, el umbral de tratamiento establecido es el que veis ahí, pero es importante tener en cuenta cuándo hay que vigilar el cultivo, y hay que vigilar especialmente desde el momento de nascencia hasta el ahijado. Una vez que el cultivo pasa esos estados, aunque tengamos zabro y aunque pueda estar haciendo daños, la repercusión que pueden tener esos daños con respecto a los rendimientos finales va disminuyendo. El umbral de tratamiento es ligeramente diferente si tenemos cebada o si tenemos trigo, y es cuando observemos entre 10 a 15 plantas dañadas por metro cuadrado en el caso de la cebada y de 8 a 10 con trigo. Es importante tener en cuenta que cuando vayamos a tratar sea al amanecer o al atardecer, cuando más actividad pueden tener las larvas. Si pasamos al gusano de alambre, es otra plaga del suelo, y en este caso lo que no me voy a detener tanto como en el zabro en cada cosa puntual, en cada aspecto puntual, sino las diferencias que puede tener con el zabro. Para empezar, aquí estamos hablando de varias especies, no de una sola o de varias de un mismo género, como podría ser en el caso del zabro, sino de distintas especies, además de varias familias, los elateridos y los tenebrionioideos. Aunque los más comunes son los del género Agriotes, que son los que tenéis aquí a la izquierda. Son adultos de distintas especies que pueden constituir plaga de gusano de alambre. Y este ciclo, en apariencia también muy similar al que teníamos en el caso del zabro, tiene una diferencia fundamental, y es que si bien en el caso del zabro este ciclo duraba un año, en el caso del gusano de alambre dura más de un año. Concretamente, ¿cuánto? Nos tendremos que centrar en ello también de nuevo en la fase larvaria, en el estado larvario, que también en este caso es el causante de los principales daños. Y lo que tenemos que ser conscientes es que la larva puede vivir en el suelo entre 3 y 5 años. Pues va a tener, dependiendo de las especies, hasta 8 mudas.
Y estas las implicaciones que tiene es que si bien cuando nacen, cuando eclosionan de los huevos, normalmente es a partir de junio y podríamos pensar que para el caso de los cereales de invierno pues ya puede ser un momento demasiado tardío como para que produzca daños, tenemos que ser conscientes que las larvas pueden vivir hasta entre 3 y 5 años. Con lo cual las tenemos permanentemente presentes en el terreno. Viven también enterradas en el suelo y bajan en el perfil de él a mayor o menor profundidad en función de los condicionantes de humedad y temperatura. Y otra diferencia muy importante con respecto al zabro es que en este caso son polífagas. Zabro básicamente ataca las gramíneas, mientras que gusano de alambre ataca a otras especies, incluidos también cultivos, como pueden ser colzas, pueden ser girasoles, pueden ser alfalfas, pueden ser algunas leguminosas. Y estas cosas hay que tenerlas en cuenta, como vamos a ver luego, a la hora de definir las estrategias de gestión integrada. En el gusano de alambre, de nuevo, vemos o podemos ver este tipo de galerías en el terreno, este tipo de agujerillos. Este es el aspecto del gusano cuando cavamos y le extraemos. Es un aspecto más agusanado incluso que el que podíamos tener en el zabro, la cabeza oscurita, el abdomen es más claro. Cuando nacen, nada más eclosionar, suelen ser bastante blanditos, pero luego van cogiendo un aspecto coriáceo, se van endureciendo, de ahí les viene el nombre de gusano de alambre. Y si les damos la vuelta, aunque no lo parezca visto desde arriba, también tienen sus patitas. Este gusano lo que hace es algo diferente a lo que hace el zabro. El gusano de alambre normalmente ataca por debajo de tierra, aunque a veces también podemos ver algún daño por encima, pero normalmente son daños por debajo en el suelo, por debajo del suelo. Ataca las semillas germinadas, en germinación, en desarrollo, ataca raíces, a las plántulas, roen los tallos por debajo de la superficie, y esto lo que nos da es una sintomatología relativamente variable, desde cuestiones como fallos en la nascencia a temas de amarillamientos, marchiceces repentinas. Digamos que la sintomatología es diferente a la que podemos ver en el zabro, que veíamos que era bastante clara. Gusano de alambre también puede distribuirse en la parcela por rodales, que es casi siempre lo más normal, por rodales asociados a algunos lados de las parcelas. Luego Antonio nos va a contar varios ejemplos. Y aquí tenemos pues un ejemplo en rodales, y otra fotografía un poquito más grande, pues digamos que es una dispersión un poco más a nivel de parcela. En cuanto a las medidas preventivas, en este caso es muy importante delimitar los rodales infestados y hacerles el seguimiento en años sucesivos para intentar focalizar en ellos las posibles medidas a ejecutar para evitar que se extienda. También se habla de la rotación con el cereal, pero en este caso vemos que es un poquito más complejo que con el zabro, porque también hay otros cultivos que pueden ser susceptibles. Es cierto que hay diferencias de susceptibilidad entre unos y otros cultivos, pero esto hay que tenerlo en cuenta. En cualquier caso, no es recomendable sembrar nunca un cereal si hemos tenido antes una pradera o un cultivo plurianual, como puede ser el caso de la alfalfa. La labranza en el verano o durante el invierno, para exponer a las larvas al exterior. Las larvas no les gusta en absoluto ningún tipo de temperatura extrema, ni frías ni altas, con lo cual la labranza es una de las medidas más importantes a considerar, e intentar arar los barbechos en la primavera. Y luego, por supuesto, la eliminación de los rastrojos y las malas hierbas y los rebrotes, preferiblemente con laboreo, con volteo, es otra de las medidas a considerar. En cuanto a la lucha con productos fitosanitarios, aquí de nuevo lo importante es la vigilancia durante la nascencia al ahijado. Al igual que en el caso del zabro, a medida que va avanzando luego el desarrollo, la repercusión de los daños sobre el rendimiento va siendo menor. En este caso no está establecido un umbral de tratamiento, como veíamos en el zabro. Es recomendable todo aquello que pueda sonar a preventivo, todo aquello que podamos intentar hacer como prevención, especialmente en los rodales. Y también, al igual que en el caso del zabro, aquel que haya tenido antecedentes de gusano de alambre en alguna parcela o parcelas próximas, es recomendable que las preste especial atención todos los años. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso que en cuanto al tema de los productos fitosanitarios, también a nivel, no solamente la información que os voy a dar ahora en cuanto a la consulta en el registro de productos fitosanitarios es válida para el gusano de alambre, pero es un muy buen ejemplo de problemas que nos podemos encontrar.
Ya sabéis que el listado del registro de productos fitosanitarios está disponible en la página web del Ministerio a través de, si lo hacéis navegando, inicio agricultura, sanidad vegetal y llegáis a medio de defensa fitosanitaria o bien mediante este enlace directo. Y lo que nos encontramos ahí es que nos da acceso al registro. Una de las cosas importantes que siempre tenemos que tener en cuenta es cuándo ha sido la última actualización de datos. Esta consulta la ha realizado a mediodía, a la hora de comer. Y los datos están actualizados en el Ministerio el 14 de enero de 2021, es decir, no hace demasiado tiempo, ¿vale? Es una actualización relativamente reciente. Normalmente van actualizando de una forma bastante continua. Pero esto es importante porque ellos mismos lo dicen, que puede haber cambios desde esa fecha. Es muy importante, en función de esto, que cuando vayamos a elegir el producto final, después de la navegación, siempre comprobemos que vienen las fichas de los productos, si está caducado, si no está caducado, si su registro va a caducar en breve o no. ¿De acuerdo? Una vez que entramos aquí, se nos abre un menú en apariencia sencillo, que es cómo podemos hacer la consulta para ver qué productos podemos utilizar contra determinada plaga. Lo primero que tenemos que ser conscientes es que la base de datos asociada a los productos fitosanitarios es tremendamente compleja. Recoge muchas acepciones, entre comillas, históricas, recoge muchas acepciones más nuevas, recoge plagas y cultivos por sus nombres más conocidos, pero también por algunos sinónimos, también recoge ciertas generalidades, con lo cual a veces las consultas no son fáciles. Y el caso del gusano de alambre es muy interesante porque nos abre la perspectiva de que reflexionemos en cómo tenemos que hacer algún tipo de búsqueda. Por ejemplo, si vamos a ver qué podemos utilizar en el caso del cereal contra el gusano de alambre, lo primero que nos surge es esto. Si hago mi consulta por gusano de alambre y luego nos dirá Antonio, nos hablará de la cipermetrina 0,8%, que es lo que aparece. Sin embargo, no está permitido su uso en cereales, pero sí en otros cultivos. Y no olvidemos que la gestión integrada de plagas no es a nivel de una determinada plaga o un determinado cultivo, sino es un concepto generalizado a nivel de explotación. Y esto es un poquitín que estaréis más acostumbrados. Lo mismo que contra algunas malas hierbas no tenéis más remedio que luchar con ellas en la rotación, en el cultivo de la rotación. Esto es muy parecido. Si no puedo luchar contra el gusano de alambre cuando tengo los cereales, sí puedo. Por ejemplo, si en mi rotación utilizo siembro colza, si tengo un producto autorizado que me permite luchar contra el gusano de alambre en la colza, o este otro, que os he puesto el número de autorización, no el nombre comercial para evitar publicidad, que este me lo permitiría en girasol. Pero esta, que sería la búsqueda típica o clásica que haría todo el mundo a la vista del menú, no se ciñe ahí. Los gusanos de alambre, ya lo hemos dicho anteriormente, son plagas de suelo. Es decir, también estarían englobados dentro de las búsquedas que puedo hacer por gusanos de suelo. Y ahí me aparece otro formulado que tiene un producto. Un formulado puede tener varios productos y no todos los mismos autorizados, pero en este caso hay otro formulado que tiene un producto que sí puedo utilizar contra gusano de alambre en cebada y trigo. El formulado es deltametrin 1,57% y el producto es el que tiene este número de autorización. Si hacéis la búsqueda lo vais a encontrar muy fácilmente y este me permite tanto su uso en cebada y trigo como en otros cultivos de rotación, en este caso la colza. Pero podemos ir más allá. Y en este caso, en el caso de los gusanos de alambre, el Ministerio en su listado también contempla el nombre científico del género, Agriotes, y ahí se me abre otro, que es el Lambda cialotrin 0,4%, que puedo utilizar en la rotación en colza y en girasol, pero también en cualquier especie vegetal, siempre que esté destinada para producción de semilla. Es decir, aquel que ha sembrado para producir semilla, un R1, un R2, sí que podría utilizar este producto para luchar contra los gusanos de alambre. Pero también vamos más, porque también está la acepción de insectos del suelo. Y en este caso sí que tenemos el alfa-cipermetrin 10%, que puedo utilizar en cualquier especie vegetal, esta vez sin restricciones si es para producción de semilla o no. Esto que os he intentado aquí es ilustrar, aprovechando que íbamos a hablar del gusano de alambre, en cuanto a cómo concebir las búsquedas, a veces pueden ser un poquito complicadas, pero a veces solamente nos conformamos con ver si tengo para mi plaga específica y tal cual estoy acostumbrado yo a llamarla una aplicación en mi cultivo interesante, cuando si ampliamos esa búsqueda y somos conscientes un poco del conocimiento de esa plaga, otros nombres, etcétera, etcétera, cómo podemos encontrar otras posibles alternativas. Si pasamos ahora a la última de las plagas, los Chinella, ahí ya veis que voy a hablar de una mosca,
Y podéis preguntaros qué tiene que ver esto con el zabro y con el gusano de alambre. Bueno, pues a priori poco que ver, aunque también luego vamos a ver alguna cosita que puede ser común. Esta mosca es la Oscinella frit, es un díptero que realmente aquí en Castilla y León se le conoce muy poco en cuanto a su afección a los cereales, que por eso le queremos presentar, por lo que hemos estado viendo en los últimos años, aunque es una mosca que sí que está descrita en otras partes, está presente en prácticamente todo el mundo y que puede llegar a afectar a cualquier tipo de gramínea, tanto silvestre como cultivada. Aquí tenéis el aspecto de esta mosca. Podría describiros la anatomía, pero a la hora práctica, a la hora de verdad, es algo inútil porque por lo principal que se distingue es por lo diminuta que es. Ahí tenéis una barba de una cebada y ahí tenéis a Oscinella posada en la barba de la cebada. Es una mosca muy, muy difícil de ver. Cuando camináis por el campo, si las hay se mueven, las podéis ver, pero si vais buscándolas simplemente por aparición visual, a veces son complejas de ver. Aquí tenéis otro ejemplo. Esto es una espiga que, si nos fijamos, pues tiene hasta 6 mosquitas ahí posadas, 6 Oscinellas. Esta es la historia, entre comillas, de Oscinella en Castilla y León. Oscinella la empezamos a detectar entre los años 2011 y 2012, asociada a una mosquita extraña en la que no estábamos acostumbrados a algunas parcelas de cultivo de cereal. Se hizo un trabajo de identificación, se identificó que era Oscinella frit y a partir de ahí, y ante los antecedentes en otras zonas del mundo que podía llegar a afectar a los cereales, se incluyó dentro de los programas de monitorización y seguimiento que se hacen desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Y aquí veis pues, cómo fue apareciendo en las distintas comarcas agrarias hasta estar prácticamente ya en todas las zonas cerealísticas de Castilla y León. Este es su ciclo, también bastante sencillo, pero la diferencia trascendental con las otras plagas que hemos visto es que en este caso esto puede darse entre 3 y 5 veces al año, entre 3 y 5 generaciones al año. ¿Cuántas generaciones vamos a tener? Va a depender de las condiciones ambientales que tengamos, especialmente de la integral térmica. En Castilla y León, lo que hemos comprobado es que solo las 2 primeras pueden darse durante el desarrollo de los cereales de invierno. Es decir, son las 2 primeras las que pueden ocasionar algún tipo de problema. Esto serían las curvas de vuelo de esas 2 generaciones. La primera generación, que viene a ser más o menos a finales de marzo, mediados de abril, va dependiendo con los años, y la otra que ya sé cuándo va entrando mayo. Esta es la misma curva de vuelo, solo que la de arriba es el porcentaje de parcelas en las que se detecta. No sé qué ha pasado aquí. Dame un segundo, que se me ha perdido. Perdón. ¿Vale? Este es las parcelas en las que se detecta, y esto es la cantidad de adultos, la cantidad de moscas que está volando en cada parcela. Como podéis ver, la diferencia entre el primer y el segundo ciclo es básicamente de tamaño poblacional. En el primer ciclo las poblaciones el tamaño poblacional es bajo, mientras que en el segundo es alto. ¿Qué es lo que hace en ese primer ciclo? El ataque habitual, el ataque normal durante el primer ciclo, si nos fijamos en estas plantas aparentemente sanas y las ampliamos, vemos que en su zona central las hojas parece que están un poco menos desarrolladas, son más pequeñitas. Esto, si lo vamos dejando, lo que vamos viendo es cómo va amarillando y cómo va secando esas hojas centrales, que son las que están protegiendo a nuestro ápice. Incluso si tiramos de ellas, las vamos a arrancar. Eso es porque la mosca hace su puesta ahí en el interior de la macolla y las larvas se van a alimentar de ese ápice en crecimiento y de esas hojas interiores. Ya os digo que este daño no lo hemos visto en Castilla y León de una forma significativa. Digamos que esto es inapreciable. Se puede confundir a veces con Mayetole destructor, que es el mosquito del trigo, no la mosquita del trigo, sino el mosquito del trigo, que Mayetole tampoco se ve demasiado por Castilla y León, aunque exista. El problema es el segundo ciclo, la segunda generación de Oscinella. En este grano, cuya sintomatología en apariencia podríamos confundir, por ejemplo, con un rincos, con un rincosporium, en otras ocasiones con un fusarium, en otras ocasiones con absolutamente nada, como por ejemplo puede ser aquí en este ejemplo de la derecha, que solamente vemos pues un poquito más blanquecino y podríamos pensar, bueno, pues a lo mejor le tenemos vano simple y llanamente. O en este otro ejemplo, que tan solo vemos esta pequeña manchita aquí. ¿Qué es lo que ocurre si pelamos esta espiga y vamos abriendo los granos? Lo que nos vamos encontrando es eso, que lo voy a ampliar. Esa es la larva de Oscinella.
En este caso, en la segunda generación, las puestas las está haciendo en la espiga, entre otras partes las hace en la espiga, y las larvas lo que hacen es penetran dentro del grano, se alimentan de él y lo destruyen, lo echan a perder. ¿Vale? ¿Qué implicaciones tiene esto? Aquí se ha representado ese segundo ciclo en función de los estados fenológicos de la cebada en la escala BBCH, que la tenéis aquí debajo, que para algunos puede ser bastante conocida. Y en esta otra, estos son los vuelos, cuántos vuelos se detectaron en cada escala, y en esta otra, en las rojas, lo que estamos viendo es el porcentaje de granos atacados en función de en qué estado fenológico pilla a la cebada el vuelo. Las conclusiones que se sacan, y esto solo lo hemos visto en cebada, aunque hay vuelos de Oscinella tanto en trigo como en centeno, como en avena, los daños, la repercusión luego de la presencia de larvas y de pupas en los granos, por el momento tan solo lo hemos observado en cebada. Y los daños se producen cuando ese segundo vuelo coincide entre la emergencia de la espiga, más o menos cuando está mediada, y la formación del fruto. Cuando esto se da es cuando pueden ocurrir daños de cierta consideración, entre el 20 y el 25% de pérdidas puede haber en ataques importantes si esto se da. Una de las cuestiones interesantes de esta definición de los estados fenológicos, la definición de las curvas de vuelo y el hecho de que también se conozcan las integrales térmicas de Oscinella en cuanto a tiempo traducido a integral térmica, mejor al revés, integral térmica traducido a tiempo del paso de huevo a larva, de larva a pupa, de pupa a adulto, abre una puerta importante para la modelización predictiva de riesgos, de forma que se pueden establecer modelos que nos avisen de cuándo Oscinella puede ocasionar un problema. En cuanto a la lucha integrada, hay que intentar evitar la presencia de gramíneas silvestres, especialmente en las siembras otoñales, el adelanto de las fechas de siembra, especialmente en siembras primaverales, para intentar que el cultivo esté un poquito más desarrollado, emplear variedades de emergencia y desarrollo rápidos. Y luego, en cuanto al umbral de tratamiento, es interesante el monitoreo del propio agricultor, es decir, sus visitas al campo, el que esté atento a cuándo se producen los vuelos de las moscas. Para ello se puede ayudar de mangas entomológicas, que básicamente son cazamariposas de red bastante tupida, y cuando vaya observando que en sus paseos por el campo o bien en esas capturas que puede ir haciendo con mangueos a lo largo de la parcela, empieza a observar esas moscas y eso coincida en el momento del inicio del espigado hasta la formación del grano, puede ser recomendable un tratamiento. Y ya por último, toda esta información y otras muchas plagas, como os ha dicho nuestro viceconsejero al principio, las podéis encontrar dentro de la plataforma web del observatorio. Ahí tenéis la dirección. Creo que Carmen la va a poner al final otra vez, por si la queréis apuntar. Y dentro de esta plataforma y de las actividades del observatorio tiene especial importancia nuestros agricultores colaboradores. Son una serie de agricultores de toda Castilla y León, cualquier agricultor que esté interesado y quiera compartir sus conocimientos con los nuestros y puede participar dentro de toda la estrategia de emisión de avisos e información de apoyo. Y con esta diapositiva, que ya es la última, me sirve de pie para presentaros a uno de estos agricultores colaboradores del observatorio, un agricultor de los más activos y que además ya nos va a hablar del caso práctico de todo lo que os he contado ahora, un poco más teórico. Os va a hablar de la gestión integrada de plagas, especialmente del zabro y del gusano de alambre, cómo lo hace un agricultor acostumbrado a este tipo de problemas. Bien, bueno, pues nada, yo quería empezar pues dando las gracias a Itacil por haber contado conmigo y por en representación de los agricultores, ¿no? de los casos prácticos que nos afectan a los agricultores. Y luego, pues también, pues que creo que ha sido una gran idea mezclar un poco la parte teórica, por así decirlo, con la parte práctica, que tanto uno como otro creo que no somos necesarios, ¿no? Entonces, bueno, también quería dar las gracias a Juan Francisco Cristóbal Izquierdo, que me ha cedido algunas de las imágenes que vamos a ver a continuación. Y bueno, pues nada, yo he dividido la charla en tres partes. La primera, unos métodos de control
materias activas disponibles contra estas plagas y unas experiencias en el campo. El método de control, pues bien, bueno, yo creo que como agricultores profesionales pues debemos de saber siempre qué herramientas podemos utilizar para llegar a una sanidad óptima de nuestros cultivos. A veces podemos hacer mucho más de lo que pensamos realmente. Y bueno, pues se les he dividido en dos, unos indirectos y otros directos. Unos indirectos que, bueno, en algunos podemos hacer algo, en otros no, como puede ser los legislativos, que serían pues el control a través de leyes de cuarentenas en las aduanas para que no haya propagación de estas plagas. Unos genéticos que creo que son muy importantes y que sin ninguna duda por ahí pasa el futuro de la agricultura, que es la investigación de variedades que sean resistentes o por lo menos tolerables a algunas enfermedades que nos podemos encontrar o a algunas plagas también. Aquí el Itacil pues, hace una labor muy importante. Y luego, pues unos culturales que sí que estarían de nuestra mano, que bueno, pues que podría ser, pues, qué método de laboreo vamos a utilizar, qué parcela vamos a sembrar, qué dosis de siembra por hectárea, qué tipo de abonado, que no sea un abonado desequilibrado, qué variedad elegir de semilla, si es una semilla sensible a estas plagas, pues bueno, aquí entraría un poco toda nuestra labor. Y luego, pues unos métodos directos, que pueden ser químicos, biológicos o físicos, unos químicos que, pues bueno, cada vez tenemos menos materias activas y bueno, pues la verdad que cada vez aquí en este tema estamos un poco, el agricultor está más desamparado, cada vez vemos como cada año se van quitando de registro un montón de materias activas que normalmente funcionan y bueno, pues estamos un poco desamparados, como digo, luego hablaremos sobre ellas. Luego unos biológicos también que poco podemos hacer, ¿no? Encontrar algún depredador que acabe con estas plagas. Todos conocemos la comúnmente conocida como mariquita, que son auténticas depredadoras del pulgón, ¿verdad? Y luego, pues bueno, unos físicos, que aquí es donde entra un poco también nuestra parte, que bueno, pues sería alterar un poco las propiedades del terreno. Por lo menos para intentar que no vaya más la plaga o para intentar hacerla desaparecer. Bien, en cuanto a las materias activas, pues bueno, la verdad es que estas plagas en concreto, pues hasta hace poco no tenían una mayor importancia. ¿Por qué? Porque teníamos una materia activa que era el clopirifos 48%, que iba bastante bien y en el momento que veíamos, simplemente teníamos que estar un poco atentos a los primeros estados de nascencia de nuestros cultivos y si veíamos algún rodal o alguna zona que nos parecía que fallaba, ¿no? A visitar las parcelas, pues preparábamos la mezcla, pulverizábamos esa zona y nos olvidábamos, acababa el problema. Tampoco hacía falta pulverizar toda la parcela, sino con pulverizar simplemente la zona afectada, pues era suficiente. Bueno, esta materia activa desaparece junto al metilclopirifos y el dimetoato. Y bueno, pues nos encontramos en que ahora mismo, pues para el zabro tenemos lambda-cialotrina 5%, que es un piretroide. Es una materia activa que yo he utilizado al caer la tarde, cuando intentando buscar pues esa salida nocturna que realiza el zabro para comer la parénquima de nuestros cultivos que tanto les gusta, a través de esos agujeros que realiza en el terreno. Y bueno, no he tenido unos resultados, no he tenido resultados óptimos. No vi, cuando tuve el ataque, no vi que fuera buenos resultados. Sí que es cierto que ahora me comentan que ha salido el ambiacetalotrin en modo granulado y que se puede localizar en la línea de siembra. Bien, bueno, si esto funciona, y me dicen que sí, yo no lo he probado, pero bueno, puede ser una buena solución para en el momento si decidimos resembrar una parcela que tenemos afectada, utilizar esta materia activa en línea de siembra junto a la semilla. Me dicen que se suele tirar a 5 kilos por hectárea y tiene un coste aproximado de unos 20 euros. Entonces, bueno, pues como una huida hacia adelante del problema a la hora de que resembremos, pues puede ser una buena solución siempre que funcione. Y luego, pues, para el gusano de alambre, mi experiencia es con la cipermetrina, 0,8%, y tampoco he tenido buenos resultados. Así que, bueno, sobre todo para gusano de alambre creo que es bastante más difícil de controlar de una manera directa que el zabro.
Bueno, y luego pues unas experiencias en el campo. Aquí en la izquierda, en la imagen de la izquierda, perdón, pues vemos una larva de gusano de alambre y en la derecha pues un zabro en estado adulto. Tengo que decir que para mí realmente se me hace muy difícil diferenciar entre uno y otro si no los encuentro en el terreno. Si voy a una parcela y veo el daño y no les encuentro, realmente me parece muy difícil. Bien, también hemos visto pues, bueno, que hoy en día cada vez son más las hectáreas en Castilla y León y en España que se dedican a una agricultura de conservación, ¿no? A una agricultura de siembra directa, donde lo que buscamos es tener unos suelos vivos y cada vez más materia orgánica. Y bueno, pues sí que vemos sí que hemos visto que las parcelas de siembra directa son las que más están afectadas por estas plagas. También hemos visto pues, que en suelos arenosos es más difícil su propagación que en unos suelos arcillosos, quizá porque les es más difícil realizar todos esos túneles o galerías que realizan en el terreno para desplazarse en unos suelos arenosos. Y luego también pues que unos otoños suaves y lluviosos y luego además si favorece con inviernos que tienen temperaturas suaves, pues la proliferación de estas plagas es exponencial. Sin embargo, pues cuando vienen inviernos fríos y secos, pues se detiene bastante. Este año, por el momento, en mi zona no ha habido o no se ven daños significativos de estas plagas. Y bueno, quizá pues todo ese periodo que hemos tenido de la famosa Filomena, ¿verdad? Con esas temperaturas tan bajas que hemos tenido, pues seguramente hayan tenido bastante que ver con ello. Bien, pues bueno, esta es una parcela de trigo de unas 7,5 hectáreas, donde fueron afectadas el año pasado alrededor de 3. Es una parcela que la rotación del cultivo ha sido los años anteriores trigo, cebada, trigo. Luego se realizó una rotación con lentejas y de nuevo trigo, cebada, trigo, siendo esta última de trigo donde corresponden las imágenes que vemos. Y siempre en siembra directa. Se realiza con una sembradora a distancia de 16,5 centímetros. Se recoge el rastrojo en verano y además le pasamos algún apero para descomponer la paja en verano con las altas temperaturas. Pueden ser unas ruedas o, como es este caso, como es el mío, se pasan con unas vigas. Creemos que también eso hace bastante en la proliferación de las plagas. Bueno, pues como vemos en las imágenes, anteriormente no habíamos tenido atisbos de tener faltas o de tener estos gusanos en la parcela, pero bueno, como vemos, pues el primer año ya fue un ataque importante. No sé si lo he dicho, esta parcela está afectada por gusano de alambre. Bien, aquí vemos cómo iba mordiendo la vegetación, el cultivo. Y luego, pues bueno, se decidió hacer una resiembra y bueno, sí que es verdad que las condiciones meteorológicas el año pasado pues, vinieron muy favorables y sí que permitió el desarrollo del cultivo resembrado. Pero bueno, lo que vemos en la foto, pues la mayor parte que verdeguea son hierbas adventicias, que bueno, pues luego te trastorna mucho, ¿no? Porque las hierbas ya están muy grandes, el trigo está muy pequeño y al tirar los herbicidas para tratar las malas hierbas, pues haces daño al cultivo y bueno, no acaba de desarrollarse de una forma óptima. En cuanto a rendimiento, pues bueno, pues dio bastante menos de la mitad que el cultivo que estaba sano. Bien, aquí vemos pues una larva de zabro y los típicos agujerillos que realizan para sus salidas nocturnas a comer la vegetación. Vemos cómo levantan en el terreno y en la foto de la izquierda vemos cómo normalmente en los cabeceros suele ser donde empiezan a amarillear las plantas, ¿no? ¿Por qué los cabeceros? Bueno, quizá los cabeceros porque suele ser la zona que más apelmazada está de la parcela, ¿no? Cuando siempre damos la vuelta con el rodillo, con los tractores, con todos los aperos y quizá por eso sea por lo que empiecen por esa parte. Bien, luego quería enseñaros esta foto que está tomada desde un dron a vista de pájaro, ¿no? Y
y vemos como de Zabro le gusta seguir la línea, ¿verdad? No se cambia de surco a surco, sino que sigue la línea. ¿Por qué? Bueno, pues quizá porque le es más fácil ir comiendo de semilla en semilla que recorrer esos 17 kilómetros, esos 17 centímetros que suele haber entre bota y bota de las sembradoras. En la parte izquierda vemos como una vez que el ataque ya es importante, pues los surcos desaparecen y dejan el cultivo totalmente desnudo. Bien, luego hemos hablado también de intentar sembrar con una dosis de semilla por hectárea mayor. Y bueno, creo que puede ser bueno si tenemos un ataque que no sea importante, para que, bueno, si se come algo, que no nos quede sin poca planta para el desarrollo del cultivo. Pero si tenemos un ataque importante, creo que no sirve de nada. ¿Por qué? Porque, bueno, como vemos en la imagen de arriba izquierda, superior izquierda, pues normalmente en los cabeceros, que es donde siempre hacemos o resembramos, siempre estamos, pues tardamos más en levantar la sembradora y siempre vamos de modo de subida y superponemos semilla, pues bueno, vemos como la parcela tiene un ataque importante, pero donde ha empezado es en los cabeceros, ¿no? Que ahí fácilmente, pues si sembramos a 200 kilos por hectárea de trigo, tienen 400 kilos y vemos cómo lo ha dejado totalmente desnudo. Entonces, bueno, si tenemos un ataque importante, creo que tampoco es una solución. Aquí, pues esta imagen también es muy significativa de lo que hemos hablado antes, de que normalmente le gustan más las parcelas de siembra directa, en un suelo apelmazado. Y bueno, pues aquí vemos una parcela en siembra directa, que las fincas colindantes pues están en un mínimo laboreo, o un laboreo tradicional, perdón, y bueno, pues no están afectadas, ¿no? Vemos como a lo mejor sí que se vienen un poquito a la finca del vecino, pero enseguida no les gusta y se vuelven a la de siembra directa. Y bueno, pues esta imagen, pues como digo, es muy significativa de eso, de que les gusta el terreno apelmazado, al parecer les es más fácil realizar esos túneles y esas galerías y bueno, pues podemos intentar, sí que nos dicen que dar una voltineta al terreno, ¿no? Pero bueno, en agosto y lo veo difícil, primero porque no nos deja por temas de PAC y luego segundo, nunca se dan las condiciones meteorológicas para realizar una labor de volteo en esas fechas y poder exponer así a la solarización a estos gusanos. Pero bueno, sí que podemos intentar, yo este año en las parcelas que tenía bastante afectadas, las he dejado para una rotación de lentejas, que creo que no las afecta. Y bueno, he pasado un chisel con unas excavadoras y con una labor más o menos profunda, pero sí que no he realizado volteo. Pero bueno, con eso creo que por lo menos se lo pondré más difícil a la hora de propagarse. Y bueno, pues luego esta parcela, ¿qué es esto que vemos aquí? Bueno, pues esto se ha realizado con una aplicación que se llama Drone Deploy, que es una empresa que crea software para drones. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues tú vinculas el dron, que les hay desde más económicos hasta profesionales, con la aplicación, le dices la parcela que quieres fotografiar, le indicas la altura y automáticamente el dron te realiza un mapeo de la parcela. Tiene varias opciones y bueno, pues aquí lo que vemos en azul, que es el plan GEL, que es el índice NDVI, que no es otro que el índice de vegetación de cultivo. ¿Qué es el índice de vegetación de cultivo? Bueno, pues se utiliza para estimar la cantidad, la calidad y el desarrollo de la vegetación. ¿Cómo se lleva a cabo eso? Bueno, pues se lleva a cabo en base a la medición de la intensidad de la radiación de ciertas bandas del espectro electromagnético que la vegetación usa, que nuestros cultivos usan para realizar la fotosíntesis. Bueno, bien, pues ¿qué vemos aquí? Este índice va desde -1 hasta 1, desde -1 hasta 0 lo vemos en color rojo y quiere decir que el cultivo, el suelo está desnudo, no hay cultivo. Y luego desde 0 hasta 1, pues lo que vemos en verde, que serían unas condiciones óptimas del cultivo. En amarillo vemos el cultivo bueno, que no está desnudo, pero que está afectado.
Entonces, bueno, pues aquí podemos ver hasta dónde podemos llegar o hasta dónde pueden llegar los daños de esta plaga de zabro en este caso. De 53,7 hectáreas vemos como tenemos totalmente desnudas 10,9, 28,8 hectáreas están afectadas y 10,6 hectáreas están en un estado óptimo. Uno de los principales problemas a los que nos vemos como agricultores contra estas plagas es que, pues como hemos dicho, no tenemos unos métodos directos que sean eficaces contra ellos, que siempre tenemos que actuar de manera preventiva. Y luego que no sabemos hasta dónde llegamos, que la incertidumbre, ¿estamos empezando o estamos acabando? Y te puede quitar noches de sueño, porque como digo, bueno, pues estos pueden llegar a hacer un daño bastante importante. A nivel de curiosidad, pues si vemos en la parte inferior abajo como un camino, pues, como no tiene vegetación, pues la aplicación lo ha coloreado totalmente en rojo. Y bueno, pues vemos también esos rodales que decíamos antes, ¿no? Cómo siguen las líneas de siembra, menos cuando ya se juntan unos con otros, que son las zonas rojas que dejan el suelo prácticamente desnudo. Bien, y bueno, pues a modo de conclusión, pues le doy bastante importancia al laboreo, por lo menos intentar hacer una labor que destruya esas galerías que realizan en el terreno. Un crecimiento exponencial, ¿por qué? Pues bueno, porque el zabro sí que es anual, pero el gusano de alambre dura en el terreno alrededor de 5 años. Y entonces las larvas cuando más daño hacen es al tercero. Entonces creo que en cuanto tengamos algún atisbo de que podemos tener problemas de esta plaga, tenemos que actuar de forma preventiva porque si no los daños van a ser importantes. Otra conclusión, rotación de cultivos no sensibles. Yo el año pasado iba a sembrar unas lentejas, el vecino tenía un ataque, al final me dio miedo sembrarlas, no sabía si las atacaría, luego me di cuenta que no, en otra parcela, pero la dejé de barbecho, este año he sembrado colza en ella, y sí que es cierto que alguna estaba mordida, pero bueno, con las condiciones meteorológicas tan buenas y tan favorables que se le ha dado para la colza este año, que enseguida tiro para arriba, no se ha visto daño. Entonces, bueno, pues intentar utilizar eso, variedades sensibles o otros cultivos que no les afecte tanto como a los cereales. Retrasar la fecha de siembra es otra medida que creo que es importante, lo máximo posible. Y luego, pues para acabar, quería acabar comentando mi experiencia con la fertilización Starter en línea de siembra. Yo este año he empezado con ello. Y bueno, pues he visto que el cultivo enseguida ha tirado para arriba y creo que puede ser importante a la hora de que estas plagas no puedan con el cultivo. Si tenemos un cultivo que enseguida sale para arriba y tira unas raíces fuertes para abajo, pues creo que puede ser importante a la hora de que estas plagas ya llegan a un momento de que no puedan con el cultivo. Bueno, y nada más, pues muchas gracias. Muchas gracias por contar conmigo. Espero que os haya sido de utilidad mi experiencia en estas plagas. Os voy a poner, a ver si podemos compartirlo. Aquí tenéis la dirección de correo del observatorio, observatorio.plagas@itacil.es, para cualquier cuestión o dudas que tengáis tanto de esta jornada como de otros temas de interés que pudieran ser interesantes para realizar en las próximas. Además, animaros a que consultéis nuestro portal web http://plagasitacil.es. Y bueno, simplemente daros las gracias y recordaros a todos nuestro lema del observatorio, que la información es vuestro mejor apero. Muchísimas gracias y hasta otro día.